¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un concepto que es un poquito nuevo, o que por lo menos tampoco he visto mucho en redes y demás, que es el concepto de la alineación de la programación en el powerlifting. Esto nace a partir de la necesidad de darle un poco de cohesión y contexto al microciclo. ¿Por qué? Por lo general estamos adaptados o estamos acostumbrados a escuchar, pues por ejemplo, cosas como sentadilla primaria, sentadilla secundaria, slot primario, secundario, terciario, lo que sea. ¿Qué pasa? Al final, todo este tipo de nomenclatura, todas estas etiquetas están bien porque aportan un poco de jerarquía y orden a la toma de decisiones, pero realmente les quita, o mejor dicho, no les añade el suficiente contexto como para entender cómo está funcionando la semana. ¿Por qué? Porque al final realmente que una sentadilla la denominemos como principal o secundaria, o la Virgen María y el Espíritu Santo, da exactamente igual. Al final lo importante es qué es lo que hagamos en ese slot, en ese espacio de entrenamiento en concreto. Es decir, da igual si que la sentadilla sea primaria o se llame secundaria, porque lo que importa y es lo que te va a dar el estímulo es el protocolo que estás realizando y bajo qué contexto lo estás realizando en función de cómo está distribuida el resto de la semana, ¿vale? Entonces, ¿qué es la alineación de la programación en el powerlifting? Esto podemos hacer una analogía con lo que serían a lo mejor los deportes de equipo, en este caso, por ejemplo, como el fútbol, ¿vale? Si nosotros vemos la alineación, la formación de un equipo de fútbol, realmente son jugadores en los que cada uno tiene una función específica dentro del campo, ¿vale? Y esto lo podemos dividir fácilmente como, por ejemplo, jugadores que atacan y jugadores que defienden. Y bueno, luego podemos tener, por ejemplo, como los mediocentros que, bueno, están ahí un poco apoyando el juego, pueden defender un poco más, atacar un poco más, pero en definitiva, por, digamos, simplemente afianzar un poquito más fácil el concepto, lo podemos entender como jugadores que atacan y jugadores que defienden. Y esto me parece algo muy interesante de cara a extrapolarlo a la semana, porque de esta forma tenemos unas lentes en las que entender en nuestra semana, en los slots que tenemos, ¿vale? Importante, entendemos slot como un espacio en el que metemos una dosis de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, si en una sesión de pierna hacemos una sentadilla, un press de banca, una sentadilla búlgara y una leg extension, tendríamos 4 slots: el de la sentadilla, el de peso muerto, el de la sentadilla búlgara y el de la leg extension, ¿ok? Entonces, el punto importante aquí está en entender si esos slots pasan a ser o tienen un enfoque un poco más ofensivo o un poco más defensivo. Es decir, son slots un poquito más agresivos o por el contrario están simplemente un poco para meter algo de trabajo extra pero sin tampoco comprometer demasiado la recuperación, ¿vale? Entonces, esto es algo interesante porque lejos de entender que darle jerarquía a la semana, estamos viéndola como un todo global en el que estamos intentando ver en qué punto en el movimiento exactamente qué enfoque tiene y hacia qué deriva más, ¿vale? Entonces, lo primero es entender sobre todo qué son los slots ofensivos y los slots defensivos, ¿vale? Entonces, el principal punto, por ejemplo, vamos con los slots ofensivos. ¿Qué son? Vale, pues como su nombre indica, son un poco los que generan el ataque en la semana, son aquellos slots o aquellos momentos, aquellos ejercicios en los que buscamos una mayor intensidad relativa, un mayor RPE, una exposición a cargas más altas, sobre todo también trabajo mentalmente más demandante, y que los podemos entender como los delanteros del microciclo, es decir, los que buscan meter los goles en la semana y al final un poco los que tiran del carro, ¿vale? Probablemente también sean los que usemos como benchmark a lo largo del bloque, es decir, como puntos en los que evaluamos la progresión del bloque y en los que al final del bloque, pues en base al desarrollo de ese slot o de esos slots, vamos viendo si el progreso del bloque ha sido el adecuado o no. Y al final es, en cierto modo, el trabajo en el que bloque a bloque, semana a semana, nos va intentando exponer a cada vez estándares de rendimiento más altos, ¿vale? Sin embargo, tenemos por el otro lado, por la contrapartida, los slots defensivos, que son los que buscan sostener un poquito el sistema, ¿vale? Con sostener el sistema podemos entender aquel trabajo que simplemente a lo mejor tiene un enfoque un poquito más técnico, no busca tampoco exponernos a una intensidad demasiado alta, busca más bien simplemente como rellenar el trabajo de la semana sin tampoco pushearnos demasiado a límites muy altos, ¿vale? Lo podemos entender como todos esos slots secundarios, terciarios, en los que el trabajo no termina de ser tampoco algo demasiado demandante, ¿vale? Que lo realizamos sin ningún tipo de problema, no necesitamos demasiado arousal mental tampoco para enfrentarnos a él, y por lo general es un trabajo que, si bien sigue progresando o intentamos progresarlo semana a semana o bloque a bloque, no es tanto o no es un objetivo tanto de tirar del carro constantemente semana a semana de él, sino que buscamos simplemente llevarlo de una forma un poquito más sostenida, con el objetivo de que sobre todo sea trabajo que sume, como digo, al saco, pero que tampoco sea un trabajo en el que semana a semana nos comprometa demasiado y que a lo mejor llega un punto en el que incluso comprometa demasiado al rendimiento en esos slots un poquito más ofensivos y que acabe comprometiendo simplemente el desarrollo de la semana en general, ¿vale? Entonces,
El punto aquí importante es entender, una vez que tenemos la semana adelante, ver si en cada movimiento tenemos un enfoque un poco más ofensivo y un poco más, un poco más defensivo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar también a entender un poco mejor cómo está funcionando o cómo estamos orientando el trabajo, y si estamos progresando, por qué lo estamos haciendo, y si no estamos progresando, por qué no lo podemos estar haciendo, ¿vale? Entonces, aquí un punto relevante es considerar también en qué, digamos, parte del espectro estamos, es decir, si el movimiento está enfocado en la semana desde un punto de vista más defensivo o está orientado un poquito más a la ofensiva, ¿vale? Por ejemplo, esto como lo podemos entender rápidamente, ¿de acuerdo? Imaginaos que tenemos una frecuencia 2 de sentadilla en la semana, ¿vale? Un día de sentadilla una sentadilla de competición, ¿vale? Una sentadilla low bar, por ejemplo, un 5x5, un RP 7-8, y un día secundario una sentadilla high bar tempo o un 3x2 RP5. Pues esto probablemente lo podamos orientar en el espectro a un slot o a un trabajo un poco más defensivo, que si tenemos, por ejemplo, el mismo slot primario de sentadilla, el 5x5 RP7-8, pero con un slot secundario que a lo mejor tengamos una sentadilla con pausa, una low bar, una top set 1x2 a RP8, seguido de trabajo, luego de back off, otro 4x3 a RP7 de esa misma sentadilla low bar con pausa, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final ese mismo trabajo que tenemos de sentadilla secundaria está siendo un trabajo mucho más demandante, probablemente a nivel cognitivo, obviamente a nivel de intensidad, a nivel físico, por el simple hecho de que tenemos mucho más kilo en la barra y un RP incluso más alto, y eso al final nos está haciendo que en general la semana está siendo un poco más ofensiva que defensiva, sobre todo en concreto por ese slot secundario que tiene una tonalidad mucho más ofensiva que defensiva. Entonces, ¿eso cómo nos ayuda? Por ejemplo, por el simple hecho, si nosotros estamos viendo que no estamos, a lo mejor, por ejemplo, que no estamos progresando o que no estamos progresando tanto al ritmo que deberíamos, podemos mirar si el trabajo que tenemos está en un punto de vista más ofensivo o defensivo, y en base a eso poder tomar decisiones sobre, a lo mejor, si no estamos progresando todo lo que deberíamos, quizá a lo mejor nos interese buscar una ofensividad un poquito mayor en el microciclo, de la misma manera que si quizás no estamos progresando, pero a lo mejor la recuperación tampoco está siendo todo lo buena que debería, o no terminamos de llegar a las sesiones con cierta chispa, no nos terminamos de llegar bien recuperados, quizás a lo mejor sea porque incluso nos estemos pasando de ofensivo y tengamos que intentar buscar un trabajo un poquito más defensivo, simplemente recoger un poquito de cable e intentar buscar un trabajo que se vaya un poco más al espectro ese, un poco más defensivo, en el que busquemos a lo mejor una sesión secundaria un poquito más ligera, en la que a lo mejor reduzcamos un poquito más la intensidad, o simplemente separemos un poquito más la exposición entre sí para dejar más descanso, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, dentro de todas las casuísticas, dentro de este, digamos, de este enfoque, podemos tener dos casuísticas muy generales, ¿vale? Que podemos tener esta primera, en la que, por ejemplo, es el escenario A, en el que llegamos fresco a la sesión, no hay ningún tipo de fatiga acumulada, y o no progresamos, o a lo mejor progresamos pero de forma muy lenta, notamos que el rendimiento está como de cierto modo plano, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, en ese caso, probablemente, en función de cómo esté el microciclo, obviamente aquí ya hay posibilidad infinita, ¿vale? Ya es cuestión de ver lo que tiene en su microciclo, en su programación cada uno, ¿vale? Pero por lo general probablemente aquí nos beneficiemos de un slot, o de un trabajo, perdón, un poquito más ofensivo, o probablemente necesitemos quizás meter un poquito más de ofensividad en el microciclo, ya sea pues simplemente a lo mejor sesiones secundarias más cercanas a las primarias, para llegar a estas con un poquito más de trabajo previo, a lo mejor no con tanta recuperación, ¿vale? Sesiones primarias y o secundarias más demandantes, las que al final pues por norma general el trabajo de la semana acabe siendo mayor, y eso pues al final semana a semana acabe haciendo mella, y que vayamos mejorando simplemente por estar exponiéndonos a un mayor trabajo, ¿vale? Aquí ya pues obviamente ¿dónde subimos? ¿En la primaria o en la secundaria? Pues obviamente hay que ver si tienes a lo mejor una sesión primaria estándar, que sea una top set y con un back-off, es decir, que es un trabajo que tampoco es ni demasiado agresivo, pero que tampoco estás paseándote, y a lo mejor tienes una sesión secundaria que es muy, muy, muy ligera, pues a lo mejor probablemente te interese aquí al final un poco también ver la teoría, digamos, del fruto más bajo, es decir, qué es lo más fácil que puedes, digamos, conseguir, o la tarea más fácil que puedes tachar, o la solución más fácil que puedes, digamos, un poco tachar. Pues en este caso a lo mejor también tenemos que ver un poco en ese sentido dónde podemos ir primero. En este caso, pues si tenemos, como he dicho antes, a lo mejor un 5x5 en sentadilla, un RP 7-8 y una sesión secundaria en la que tenemos una sentadilla high bar tempo, un 3x2 a RP 5, que es un paseo, pues probablemente a lo mejor nos interese ir de primera, y a lo mejor en vez de hacer un 6x5, que ya se puede hacer demasiada bola o se puede hacer demasiado intenso, a lo mejor nos interesa más irnos primero a esa sesión secundaria y decir, vale, pues a lo mejor en vez de un 3x2 con sentadilla tempo, a lo mejor necesito un 3x4 de sentadilla normal para simplemente meter un poquito más de volumen, meter un poquito más de carga externa, etcétera, etcétera, y ver eso cómo se extrapola el rendimiento de la sesión primaria, ¿ok? Entonces, al final, en este sentido, lo que tenemos que interpretar aquí es que, vale,
si tenemos un trabajo en la semana que nos está permitiendo o nos está dando X resultado, en este caso, si estamos viendo que la recuperación es buena sesión a sesión, pero sin embargo no estamos consiguiendo el progreso que buscamos, o vemos que el progreso es a lo mejor demasiado lento para lo que estamos acostumbrados, pues quizá a lo mejor eso lo podemos interpretar un poco como el símil que tenemos aquí en esta última parte, de que quizás simplemente no tenemos suficientes delanteros en el campo que marquen goles, y a lo mejor lo que necesitamos es meter alguno más extra que nos ayude a aumentar esa tasa de goles por partido y que al final pues el progreso bloque a bloque se acabe viendo incrementado, ¿vale? Luego tenemos un escenario B, que sería un poco la contrapartida de este escenario A, que en este caso es un punto en el que tenemos incluso las semanas que se vayan haciendo bola, que tenemos sesiones muy duras, que vemos que semana a semana pues cada vez nos cuesta más llegar, y que eso incluso pues vemos que incluso el rendimiento igualmente se ve estancado por el simple hecho de que vemos que no progresamos y demás. En este caso, aquí quizás estamos más bien en el punto de partida opuesto, o sea, en el espectro opuestos, que es básicamente que quizás estamos atacando demasiado en la semana, o estamos haciendo demasiada intensidad, o simplemente demasiado trabajo demasiado rápido, y lo que necesitamos precisamente sea simplemente como pisar un poco el freno, buscar puntos en el microciclo que sean un poquito más defensivos, que sean un poco más de pararnos a tomar aire, y que eso al final nos deje también espacio en la semana para a lo mejor esos slots ofensivos, aunque sean menos, ejecutarlos mejor, y por tanto que la semana tenga una coherencia mayor y que nos permita sacarle un mayor estímulo total y de más calidad principalmente, que con más trabajo y más intenso, ¿vale? Entonces aquí a lo mejor pues simplemente es un caso en el que necesitamos, como digo aquí, pues simplemente reducir la ofensiva, buscar un esquema un poquito más defensivo y sobre todo a lo mejor redistribuir el trabajo global para que tengamos una mejor recuperación sesión a sesión, ¿vale? ¿Qué podemos tener aquí, por ejemplo? Pues sesiones más alejadas entre sí, ¿vale? A lo mejor si tenemos, como hemos dicho por el ejemplo de antes, una frecuencia de sentadilla, pues si a lo mejor la hacemos en lunes y jueves, pues a lo mejor pasar la sesión primaria a... O sea, si la sesión primaria es el lunes, o sea, si la sesión primaria, por ejemplo, es el jueves y la secundaria es el lunes, pues a lo mejor pasarla a lunes y viernes para llegar más descansado, por ejemplo, ¿vale? O simplemente si tenemos sesiones que sean mentalmente menos demandantes, ¿vale? Como por ejemplo, pues si a lo mejor estamos haciendo esa sentadilla secundaria con pausa súper pesada y demás también, pues a lo mejor quizá ahí podamos bajar un poquito el ritmo, que sea una sesión a lo mejor cognitivamente menos demandante, a lo mejor simplemente series planas o algún ramp up, algo que sea como a lo mejor quizás un poquito más rápido, un poquito menos intenso, con el objetivo de que eso también nos deje más espacio y más aire fresco para afrontar a lo mejor esa sesión pesada, y que eso expuesto semana a semana, pues también nos deje lugar a una calidad de trabajo mucho mayor, ¿vale? Y al final pues simplemente se puede resumir también en una exposición a un trabajo semanal algo menor, a un estrés algo menor, y que al final pues eso semana a semana nos permita estar más recuperados y sacarle más partido al trabajo que tenemos delante, ¿vale? Recordad también que al final no se trata siempre de hacer más trabajo y más trabajo y más trabajo, o sea, al final a largo plazo la tendencia tiene que ser esa, por simple adaptación, ¿vale? Pero tenemos que entender que no siempre a corto o medio plazo tenemos que hacer más trabajo, ¿de acuerdo? Porque al final también, en cierto modo, no es tanto el trabajo que tú hagas, sino del que seas capaz de recuperarte y seas capaz de ejecutar con la máxima calidad posible, ¿vale? De nada sirve hacer 10 series de sentadillas si no te recuperas bien y a cada sesión que llegas más cansado y la haces peor. Es preferible a lo mejor hacer 6 series de sentadillas, que llegues a cada sesión bien recuperado, la ejecutes bien, cada sesión le saquemos el máximo jugo posible y eso no haga que sesión a sesión vayamos subiendo un escalón, ¿vale? O simplemente, como pongo aquí, pues más polaridad en las sesiones, que esto lo podemos entender como simplemente que entre la sesión primaria y la secundaria haya más diferencia, que volvemos un poco al punto de antes, a lo mejor hacer la sesión secundaria un poco más ligera, en pos de que la sesión primaria, pues al final entre la sesión primaria y la secundaria haya un espacio más alto y probablemente, y por tanto esa polaridad sea mayor, ¿vale? Es decir, cuanta menos polaridad hay en una sesión es porque por el simple hecho de que van a ser muy parecidas, ¿vale? Por ejemplo, si tengo una sesión primaria y una sesión secundaria que son muy parecidas, pues probablemente sea por el simple hecho de que las dos sean bastante pesadas, porque es raro que a lo mejor sean porque las dos sean muy ligeras, a no ser que estemos en algún bloque en concreto, un poco más inespecífico, a lo mejor post competición y demás. Pero si no, probablemente, por lo general, estas sesiones primarias, donde buscamos un poquito más de, digamos, de ataque, van a ser siempre sesiones, obviamente, un poquito más demandantes, ya, pues, obviamente, hasta cierto punto, en función del nivel y de las necesidades del levantador. Pero si estamos en un punto en el que a lo mejor no nos recuperamos, quizás tener más polaridad en la sesión, es decir, que la sesión secundaria esté en un punto bastante más bajo, para dejar más distancia, más diferencia de trabajo, de intensidad entre esa sesión primaria y esa sesión secundaria, probablemente también sea un punto más interesante de enfocarlo, ¿vale? Entonces,
Aquí tenemos, por ejemplo, el caso práctico de un atleta mío que de hecho compitió hace un par de días en el Regional de Madrid, quedó segundo, que es Aaron, ¿vale? Y entonces os he dejado por aquí estos dos bloques, ¿vale? Que son tanto el bloque 20 como el bloque 24, ¿vale? Tenemos simplemente una diferencia de 4 bloques entre ellos, y los dos son los bloques de competición, ¿vale? Este bloque fue el último bloque que hizo de competición en el último regional, y este el que ha hecho ahora hace un par de días, ¿vale? Y la diferencia que vemos aquí es principalmente en la banca, ¿vale? Como veis, pues la diferencia en los colores está principal, o sea, al final este mapeo de colores únicamente para cuando yo revise el dashboard, pues ver rápidamente en los bloques en los que las cosas han salido bien en cada movimiento y en cuáles no. En este caso, pues como podemos ver obviamente en sentadilla y en peso muerto, ambos bloques han sido buenos, pero sin embargo vemos aquí que en la banca el bloque no ha sido tan bueno. Por lo general el amarillo, cuando lo marco como un bloque que tampoco ha sido mal, porque tampoco ha sido un mal bloque, porque en general hemos tocado buenos números y demás, pero lo podemos determinar más como quizá un bloque irregular, plano, que tampoco ha terminado de dar con la tecla, pese a que tampoco ha sido un bloque malo al uso, ¿vale? Y obviamente pues cuando está en verde, porque obviamente pues ha sido un buen bloque, se han cumplido los objetivos que había propuesto y se ha desarrollado bien, ¿vale? Entonces, diferencias que vemos aquí. Con Aaron obviamente empecé con una frecuencia 3, ¿vale? Por lo general yo soy bastante partidario de intentar milkear el proceso todo lo posible, y si ahora mismo estamos con una frecuencia 3 y nos vamos a beneficiar, pues creo que es interesante, sobre todo por el desarrollo a largo plazo del atleta, exprimir esa frecuencia 3 todo lo posible hasta que ya sea imposible meter más y entonces ya tengamos que recurrir a una frecuencia 4, y así pues alargar el proceso y el desarrollo todo lo posible, y que al final pues a largo plazo pues hayamos avanzado mucho más, ¿vale? Entonces llegamos a un punto en el que, como veis aquí, la frecuencia 3 estaba en un punto en el que ya quizás con este esquema no progresaba, porque ya se lleva unos cuantos bloques en los que el rendimiento se había mantenido bastante plano, no terminamos de... se mantenía como en un sub y baja constante, en el que pues un bloque salía bien, otro a lo mejor medio regular daba un paso atrás, otro a lo mejor un paso adelante, y al final llegaba a un punto en el que la opción era o meter más trabajo o hacer una frecuencia 4 directamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues como veis aquí, la frecuencia 3 está ya bastante saturada, ¿vale? O sea, es decir, ninguna sesión baja de 7 series, que es ya bastante, y creo que meter ya quizás más de 7 series en una sesión es quizás algo ya un poco más... no sé, quizá a lo mejor demasiado, sobre todo porque quizás se puede hacer más duro mentalmente, muchas de a lo mejor de esas series ya incluso no tengan ni el enfoque adecuado a nivel mindset del atleta, ni esté concentrado ni nada, entonces creo que a lo mejor ahí ya a partir de 7-8 series, sobre todo en banca o ni en sentadilla y muerto, ya ni hablemos. Obviamente habrá gente que las tolere y habrá gente que le saque partido y estará genial, pero no creo que sea la gran mayoría de personas. Entonces, como veis aquí, al final teníamos ya 7 series, e incluso en este caso, en la banca secundaria, teníamos 8 series. O sea, obviamente son sesiones ya muy largas, en las que además tenemos 2 slots de trabajo accesorio aquí, que estaban a 4 y 3 series respectivamente, que incluso antes eran más. Lo que pasa es que quitamos un slot accesorio en pos de simplemente mantener el estrés de la semana total igual, pero meter más trabajo de banca de competición, ¿vale? De manera que, como digo, el saco semanal se mantenía exactamente igual, simplemente que quitamos un poquito de trabajo accesorio y por pushear un poquito más el trabajo específico de banca, que igualmente lo vimos sin resultado, ¿vale? Entonces, en este punto ya, obviamente, la toma de decisión ya por descarte únicamente, ya la única opción que teníamos era subir a frecuencia 4, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Subimos a frecuencia 4, rebajamos el estrés de la semana bastante, sobre todo por priorizar un poquito más la recuperación, ¿vale? Ya que al final el cuerpo no entiende tampoco de números, y porque tú estés haciendo el mismo stress index o la misma cantidad de volumen en la semana, no necesariamente lo vas a tener que afrontar igual o recuperar igual si lo divides distinto, ¿vale? Entonces, por lo general, siempre no te pillas los dedos si al pasar de una frecuencia X a una frecuencia X más 1, bajas ligeramente el volumen de la semana, simplemente por dejar que el cuerpo se adapte bien a ese menor descanso entre sesiones y demás, e ir ya en función de ahí ir viendo simplemente para subir paulatinamente el trabajo hasta donde estaba antes, ¿vale? Más que nada porque al final siempre es más sencillo subir una serie o 2 series porque no progreses, a tener que bajar porque de repente empiezan a aparecer molestias, no te recuperes bien, las sensaciones sean buenas, no sean buenas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como veis en este caso el estrés bajó bastante. Básicamente quitamos un slot accesorio, en este caso la banca fit-up con agarre medio, dejamos únicamente el chest press en máquina por el simple hecho de que al final, al ser solo un slot accesorio, pues lo podría aprovechar algo más al ser un movimiento guiado y demás, y también pues al tener menos demanda de estabilidad y demás, pues simplemente por un poco por coste de tiempo y oportunidad, me pareció más interesante de cara, si vamos a tener solo un slot de hipertrofia por el momento, que fuese algo en máquina más guiado, y también un poco por salir de un poco del movimiento más libre y demás, que también pues mentalmente se agradece, que estuviese ese chest press en lugar de la banca fita, ¿vale? Entonces,
¿Qué es lo que añadimos aquí? Pues básicamente pasamos, como digo, de la frecuencia 3 a la frecuencia 4, mantenemos los dos slots de banca de competición como están, en este caso en concreto tenía una single de 5CT, y luego pues el slot que tenía aquí de banca tempo tenía un 7x1, lo dividimos en un 5x2 y en un 5x1. Al final el trabajo total de la semana, pues como veis aquí, es algo menor, pero básicamente lo que acabamos viendo después de, al cabo de 2 bloques, fue un desarrollo monumental de la banca, hasta el punto de que pues prácticamente conseguimos salir de... Para que entendáis un poco el punto, en este bloque de competición acabo haciendo la última single del bloque con una single con 127, prácticamente RP9, y en este bloque ya acabamos haciendo una single igual con 135 a RP9, cosas así. O sea, estamos hablando de una mejora de 5 o 7 kilos de banca en tan solo 3-4 bloques, ¿vale? Al final, y ya lo vimos prácticamente desde el primer bloque, es decir, esto fue el bloque 20, en el bloque 21 ya se vio que el rendimiento base ya estaba ya estaba subiendo un poco por encima de lo que estábamos acostumbrados en bloques anteriores, sobre todo por el rendimiento a lo mejor en series planas, donde a lo mejor no estábamos moviendo en 115, 117 o tal o así por 3, ya estábamos moviendo en 120, 122 por 3, y eso fue tan solo un bloque. Al siguiente ya empezamos a mover singles con 127, 130 bastante rapidita. Entonces, sobre todo también que entendáis que estos cambios muchas veces no van a surgir de la noche a la mañana, en el sentido de que no van a resultar de la noche a la mañana en algo positivo, pero por al final son cosas que hay que dejar madurar, ¿vale? En este caso ahora también probablemente veamos un aumento del rendimiento, veamos una mejora considerable por el simple hecho de subir el estrés semanal, que como veis está bastante bajo para lo que venía haciendo con una frecuencia 3. No lo subimos realmente porque al final el progreso está haciendo bueno, ¿vale? Y eso al final es lo que digo, tenéis que entender que el cuerpo tampoco se mueve por números, ¿vale? O sea, el cuerpo no es un robot, no es una máquina, entonces por mucho que bajéis el trabajo, pero está distribuido de forma distinta, a lo mejor por el simple hecho de hacer 4 sesiones de banca con menos trabajo, esas 4 sesiones a su vez también a lo mejor puede que la haga con más enfoque, con más intensidad, y eso haga que inevitablemente las sesiones acaben teniendo un mayor estímulo que a lo mejor hacer 3 series más largas, donde a lo mejor esas últimas series pues ya posiblemente por desconcentración pura o cualquier otro factor pueden acabar teniendo menos estímulo, ¿vale? Entonces, como digo, no lo subimos el trabajo más allá de aquí por el simple hecho de que estaba progresando bien, las sensaciones eran buenas, estábamos viendo un incremento en el rendimiento, con lo cual era innecesario subir el trabajo, ¿vale? Entonces, ahora ya, pues competición, probablemente sí que lo subamos, ¿de acuerdo? Ya buscaremos subir ligeramente el trabajo, probablemente lo que hagamos será subir simplemente un poquito el estrés en alguna de estas 2 sesiones terciaria o cuaternaria, incluso meter un slot más de trabajo accesorio, ya que las dos sesiones principales, si os dais cuenta, están ya de por sí bastante saturadas, en el sentido de que aquí tenemos 6 series, aquí también tenemos, bueno, en este caso 5 series, pero bueno, que están en un punto en el que es más fácil meter algo de trabajo vía quizás algún slot más accesorio, o simplemente subir un poquito el RP de algunas de estas sesiones que al final son muy ligeritas, y a partir de ahí pues ir simplemente viendo la respuesta, ir viendo cómo va siendo la sensación a nivel de recuperación, de rendimiento y demás, y en base a eso pues ajustar y tomar las decisiones que hagan falta, ¿vale? Entonces, el punto principal de todo esto al final es que evaluéis, ¿vale? El punto de la alineación en la programación no es algo en sí tanto como el punto de todo esto es simplemente darle como una cohesión a la semana, ¿vale? Es decir, no es quitarle importancia a la típica nomenclatura de slot primario, secundario o el slot CE, el SDE, el SPE en función de la nomenclatura ya que use cada uno, ¿vale? El punto sino es más bien intentar verlo todo o darle, digamos, una perspectiva en conjunto que nos dé contexto y cohesión a la semana, y que eso también nos permita tomar decisiones en conjunto, ¿vale? Porque al final, por mucho que, digamos, sí, no, yo es que la sentadilla primaria la hago tal intensidad, la sentadilla secundaria tal, ¿vale? Pero al final tú tienes que entender que son estímulos que van en sucesión y que van al final funcionan como un tren de engranaje, ¿vale? Entonces necesitamos también en cierto modo tener una visión no solo de esos elementos por separado, sino también una visión que tome todo el elemento en su conjunto y nos permita ver cómo está funcionando todo eso en su conjunto, hacia qué dirección tira. Entonces, en este caso sí que me parecía como para resolver ese problema, me parecía como interesante como hacer esa analogía como a lo mejor como con la formación de un equipo de fútbol, ¿vale? Con la alineación de la programación en este caso, como dice el título del vídeo, ya que creo que es una forma fácil de entender, o de unas lentes muy sencillas de ver hacia qué dirección está encaminada tu semana, hacia dónde te estás dirigiendo, y que eso también te permita tomar de forma más sencilla decisiones en base a lo que necesites modificar, en base a los problemas que estés enfrentándote, ¿vale? Y es que al final lo principal, como pongo aquí, es que entiendas cómo está distribuido tu microciclo, ¿vale? No solo a nivel de cada elemento por separado, sino cómo actúa todo en su conjunto y cuál es la dirección general del microciclo. Tienes un microciclo en sentadilla que está más orientado
a la ofensividad o a la defensividad. Tienes un microciclo que está más orientado al ataque, a generar estímulo y a sesiones demandantes, o por el contrario tienes trabajo que es muy escaso, salvo, o sea, muy ligerito, salvo algún momento puntual en el que apriete un poquito, porque eso al final también te va a dar dirección y te va a dar claridad en base a si lo que necesitas a lo mejor es meter más trabajo o redistribuirlo de forma distinta o simplemente quitar un poquito de trabajo, ¿vale? Entonces, sobre todo, también con esto es no sobrecompliquéis la situación, ¿vale? Al final es muy común ver en la programación de Power, ¿vale? Intentar ver siempre como cuál es la solución más compleja, dónde puede estar el detalle más enrevesado. O sea, entiendo porque al final también eso luego es marketing para redes y toda la pesca, ¿vale? No digo que esté mal. Pero al final tenemos que intentar ver siempre los problemas desde un punto de vista simplista, o por lo menos intentar simplificarlo lo máximo posible, ya que al final complicar las cosas más de la cuenta lo único que nos va a llevar es a tener quebraderos de cabeza y a soluciones que probablemente tengan un potencial de utilidad muchísimo menor, ¿de acuerdo? Entonces, intentar empezar siempre por la base, como he dicho antes, con la teoría del fruto más bajo, mirar cuál es el fruto del árbol que tenéis, que podéis coger más fácil posible, y a partir de ahí ir escalando, pero no os queráis ir al fruto que está más arriba del árbol, en la corona del árbol, porque eso no os va a aportar nada, porque a lo mejor estáis perdiendo mucho jugo y mucho fruto por el camino, que os va a ayudar, os va a aportar mucho más, pero no lo estáis cogiendo por el simple hecho de querer enrevesar el camino innecesariamente, ¿vale? Y eso pasa porque muchas veces al final el progreso, el 90% de las veces, ya no viene tanto de los protocolos en sí, sino de que estéis haciendo una cantidad de trabajo suficiente, distribuida de la manera adecuada para que os recuperéis bien sesión a sesión, ¿vale? Obviamente eso no quita que luego los protocolos, contando que con esto se cumpla, que los protocolos sean buenos y que obviamente haya gente que pues simplemente por sus características en concreto, pues responda a lo mejor más a un trabajo de series planas, o a un trabajo de top set y back off, o a un ramp up, o a trabajo de dobles y singles en lugar de series de por 5 o viceversa, pero obviamente todo eso al final es... o sea, de nada sirve que tengas el protocolo, por ejemplo, perfecto si no tienes la cantidad o la dosis de trabajo adecuada, ¿vale? De hecho vas a mejorar mucho más teniendo una dosis de trabajo adecuada que el protocolo perfecto pero con una dosis de trabajo inadecuada, ¿vale? Entonces siempre creo que eso es muy útil también verlo en este caso con el tema de la programación, con la alineación de la programación, perdón, ya que creo que nos da creo que una visión muy fiable tanto de la dirección del microciclo, si estamos metiendo el trabajo o no adecuado, o por lo menos cuestionarnos de forma sencilla y eficaz si el trabajo está siendo el adecuado o no, y en base a eso también cómo orientar los protocolos que tenemos en la semana. Entonces creo que es una analogía bastante sencilla y fácil de aplicar, bastante eficaz, que como digo, la he aplicado ya en varios atletas y me ha servido bastante. No solo en el caso de Aaron, al final el caso es un caso de tantos, pero tampoco puedo poner aquí infinitos casos. Pero bueno, el punto creo que es algo bastante sencillo de aplicar, creo que es algo que todos podemos entender, ya que la mayoría de personas que vea este vídeo probablemente tenga experiencia con haber visto alguna vez algún deporte de equipo, ya sea pues fútbol, básquet, yo que sé, vóley, alguna cosa del estilo, ¿vale? Entonces, y al final todos estos deportes tienen algo en común, es que cada jugador tiene una función específica para que haga que el equipo funcione como un tren de engranaje en lo que todo vaya fluido y el equipo se mueva en la misma dirección, ¿vale? Cada uno con su función, pero todos teniendo en cuenta la función de todos y todos sabiendo cuál es su papel, ¿vale? Entonces, en líneas generales, no progresas pero te estás recuperando bien, simplemente haz más, busca la forma de hacer más, entiende cómo está funcionando tu microciclo, quizás necesites una sesión secundaria más agresiva, quizás necesites meter una sesión más de trabajo en la semana y rebajar el trabajo total para distribuirlo de una forma más interesante a lo mejor de la que tienes ahora, quizás necesites simplemente saturar más las sesiones, quizás necesites que haya menos polaridad en las sesiones y que aunque tengas sesiones primarias y secundarias sean dos sesiones, digamos, paralelas, que vayan con un trabajo uniforme ambas, es decir, que ambas sean sesiones pseudo primarias, por decirlo de alguna manera. O por el contrario, si notas que no progresas, pero además porque notes una falta de recuperación, que te falta energía en las sesiones, que va un poco, que no terminas de llegar, que notas que te quemas pronto, pues probablemente lo que te falte sea justo lo contrario, lo que te falte sea distribuir a lo mejor el trabajo, buscar más polaridad en las sesiones, que tengas sesiones un poco más ligeras, que te ayuden a recuperar un poquito más el aliento, que te demanden mentalmente un menor estrés, que tengas simplemente un menor trabajo en la semana y que con ello puedas llegar mejor a esos trabajos, a ese trabajo un poquito más ofensivo, un poquito más de ataque, esos slots ofensivos, que les puedas sacar más partido y que al final acabes tirando más del carro a lo largo de la semana y a lo largo de las semanas que intentando a lo mejor meter más trabajo e intentando meterlo con calzador cuando a lo mejor no te estás recuperando bien y simplemente necesitas un enfoque un poquito más defensivo que se adapte a tu situación, ¿ok?
Entonces, nada chicos, espero que haya quedado todo claro. Obviamente, por supuesto, estaré encantado si alguien tiene algo que comentar, alguna duda o algo al respecto. Estaré encantadísimo de responder en los comentarios. Si alguien quiere debatir al respecto, poner su punto de vista, estaré encantadísimo de leer los comentarios y resolver cualquier tipo de duda o simplemente comentar lo que haga falta. Así que nada, un placer teneros a todo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, si os ha gustado, darle like, suscribirse, y si comentáis y decís que os ha gustado, pues eso que me ayudáis. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente. Un abrazo.